Vamos a ver cómo se trabajan los elementos en serie, la resistencia, los inductores y los capacitores. A ver cómo se combinan cuando están en serie. Primero definamos qué significa que los elementos estén en serie. Dos elementos o más están en serie si son atravesados por la misma corriente. Por ejemplo, aquí se puede observar que la corriente I está atravesando, la misma corriente I está atravesando a R1, a R2 y a R3, causando una diferencia de potencial en cada una de esas resistencias. O sea, esas tres resistencias se pueden combinar en una haciendo el siguiente análisis. El voltaje total en la diferencia potencial entre este punto y este punto es la suma de las diferencias de potencial en cada una de las resistencias. Y a su vez, cada uno de esos voltajes en cada una de las resistencias es la corriente por el valor de la resistencia. Entonces, miren el paso de esta ecuación a esta ecuación. Sacamos factor común la corriente, que es la misma en las tres resistencias, y nos queda que el voltaje total va a ser la corriente por una resistencia equivalente, que es la suma de las tres resistencias que tenemos allí. ¿Qué significa una resistencia equivalente? Que podemos sustituir esas tres resistencias por una resistencia de valor la suma de esas tres y me va a cumplir la misma función en el circuito. Es decir, puedo agrupar esas tres resistencias en una que sea la suma de ellas tres. Aquí está, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias en serie y sería equivalente si trabajamos con la conductancia a la suma de las inversas de las conductancias. Entonces podemos sustituir, cuando veamos resistencias que estén en serie, la podemos sustituir por una que su valor sea la suma de las resistencias que están en serie. Ahora, los capacitores en serie, la cuenta es distinta. Tenemos aquí que el voltaje sigue siendo la suma de los voltajes en cada uno de los condensadores. Aquí está. Pero la ley que gobierna a los condensadores, al voltaje en un condensador, es 1 sobre la capacitancia, la integral de la corriente. Acuérdense que la integral de la corriente es la carga, entonces esto sería carga sobre capacitancia. Si sumamos los tres voltajes y sacamos como factor común la integral de la corriente, entonces nos va a quedar que podemos sustituir a esos tres condensadores por uno, un capacitor equivalente que cumple con esta ecuación que está aquí. El inverso de la capacitancia equivalente es la suma de los inversos de las capacitancias. Entonces es al revés que en la resistencia. En la resistencia se suman directamente las resistencias para obtener la resistencia equivalente. Aquí el inverso de la capacitancia equivalente es la suma de los inversos de las capacitancias. Cuando yo hago este cálculo y despejo la capacitancia equivalente, puedo sustituir a esos condensadores por uno que tenga este valor. Ahora, si son dos condensadores los que están en serie, se puede aplicar esta fórmula sencilla que está aquí, que es la multiplicación sobre la suma. El capacitor equivalente sería la multiplicación de los capacitores, del valor de los capacitores sobre la suma. Esta formulita también la van a ver ustedes cuando las resistencias están en paralelo. Cuando dos resistencias están en paralelo, la cuenta es igualita a esta que está aquí. Los inductores en serie se trabajan igual que las resistencias. Ya vamos a ver aquí. La suma del voltaje total, o sea, el voltaje total va a ser la suma de estos voltajes individuales. Aquí lo tenemos. Y la ley que gobierna al inductor es que el voltaje es igual a la inductancia por la derivada de la corriente en el tiempo. Sustituimos cada uno de estos voltajes con sus respectivos valores de inductancia
sacamos factor común la derivada de la corriente en el tiempo y nos va a quedar que nosotros podemos sustituir a esos tres inductores o más. Aquí estoy poniendo el ejemplo con tres, pero pueden ser más. Los podemos sustituir por uno que tenga el valor la suma de los inductores. Entonces ven que la relación es igual a la de la resistencia. Los inductores en serie se suman igual que las resistencias en serie. Entonces el inductor equivalente sería la suma de el valor de los inductores que están en serie. Ahora vamos a ver cómo se combinan estos elementos cuando están en paralelo. Dos elementos se dice que están en paralelo cuando sus extremos están conectados a los mismos nodos, cuando están sometidos al mismo voltaje o, como ya lo dije, cuando los extremos de los elementos están conectados al mismo nodo. Ven que estas tres resistencias están conectadas a los mismos dos nodos. Entonces en este caso no se suman los voltajes, en este caso se suman las corrientes. Para obtener una corriente total de este bloque que está aquí, sería la suma de estas tres corrientes, ¿verdad? Y los tres elementos tienen el mismo voltaje. Cuando ocurre esto, puedo plantear estas ecuaciones. Acuérdense que la conductancia es el inverso de la resistencia. Si B es igual a R por I, o lo que es lo mismo, I es igual a B entre R, puedo expresar esa resistencia como el inverso de la conductancia y me va a quedar esta relación para cada una de las resistencias. Esta es la suma de las tres corrientes. Saco como factor común el voltaje y me va a quedar que la corriente total es igual a un voltaje por una conductancia equivalente. Esa conductancia equivalente es igual a la suma de las conductancias. Entonces, cuando tenemos resistencias en paralelo, se suman las conductancias y obtenemos la conductancia equivalente. Ven que es al revés de cuando están en serie. Las resistencias en serie se suman las resistencias. Las resistencias en paralelo se suman las conductancias. Ven que aquí no se puede sumar la resistencia, se está sumando el inverso de la resistencia, que son las conductancias. Como les había mencionado en las láminas anteriores. Esta operación que está aquí, para uno hallar la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo, es la multiplicación sobre la suma. Esto lo habíamos visto para los condensadores en serie. Los capacitores en paralelo, en cambio, se van a sumar. Veamos aquí, la corriente total es la suma de las tres corrientes y la ley que gobierna al condensador o al capacitor es la capacitancia por la derivada del voltaje en función del tiempo. Sustituimos cada una de las corrientes y sacamos factor común la derivada del voltaje en el tiempo. Eso me va a dar que la corriente total es igual a una capacitancia equivalente por la derivada del voltaje en el tiempo. Esa capacitancia equivalente es la suma de los condensadores. Entonces, la capacitancia total equivalente es la suma de los condensadores. Aquí los podemos ver a manera de recordar mnemotécnicamente, que es como si estas placas, el área de estas placas se estuviera sumando al área de estas placas. De esa manera se suma el efecto, es como si estuviéramos agrandando el área de los condensadores cuando ponemos varios condensadores en paralelo. Esto tienen que grabárselo. El condensador se comporta de manera inversa a la resistencia. Véanlo aquí. Las resistencias en paralelo se suman sus inversos, pero los condensadores en paralelo se suma directamente el valor de los condensadores. Los inductores, como ya les había dicho, tienen un comportamiento similar al de las resistencias. La corriente total es la suma de las corrientes, como ya lo vimos cuando los elementos están en paralelo, y la ley que gobierna a cada uno de esos inductores es el inverso de la inductancia por la integral del voltaje. Cuando saco como factor común la integral del voltaje, me queda que
el inverso de la inductancia va a ser la suma de los inversos de las inductancias. De esa manera yo puedo sustituir varios inductores que estén en paralelo, los puedo sustituir si hago esta ecuación que está aquí. El inverso de la inductancia es la suma de los inversos de las inductancias que están en paralelo. Fíjense que esto es igual a las resistencias en paralelo. Entonces, para que se nos grabe, las resistencias y los inductores se trabajan de la misma manera, cuando están en serie y cuando están en paralelo. Y el condensador se comporta de manera inversa a la resistencia y a los inductores. Fíjense que la expresión para uno combinar inductores, dos inductores que están en paralelo, la expresión es igual a la de la resistencia. Multiplicación sobre la suma. Es igualita a la de la resistencia. Repasemos entonces. Resistencia e inductores se comportan igual, se suman en serie. Resistencia e inductores se suman en serie. Y cuando están en paralelo se suman son los inversos. Y el condensador es al revés. El condensador en serie se suman los inversos y en paralelo se suma directamente. Pueden revisar el video para que se les vaya grabando eso. Vamos a ver ahora en los conceptos de divisor de voltaje y divisor de corriente. El divisor de voltaje tiene que ver, o sea, se aplica cuando tenemos dos resistencias en serie y sabemos el voltaje que está aplicado a esa resistencia. Pueden ser dos o más resistencias. Y el principio por el cual debemos entender esto es que el voltaje se va a dividir proporcionalmente en esas resistencias. Veamos aquí, la corriente que circula por este circuito va a ser el voltaje sobre la suma de esta resistencia. Ya vimos que las resistencias en serie se suman. Entonces yo puedo sustituir todas estas resistencias por una resistencia equivalente, que es la suma de las resistencias. Aquí está. Divido el voltaje sobre la suma de las resistencias, que es la resistencia equivalente. Y eso me va a dar la corriente. Ahora, si yo quiero uno de los voltajes, por ejemplo, yo quiero calcular V1. Es la corriente por R1. Cuando sustituyo el valor de la corriente, aquí voy a obtener esta corriente que estoy señalando aquí, esta corriente por R1. Entonces, ¿qué me queda? Que uno de esos voltajes, cada uno de esos voltajes va a ser el voltaje total multiplicado por una fracción. Esa fracción es la resistencia donde estoy calculando el voltaje sobre la suma de todas las resistencias. Esto es una relación de proporcionalidad. Es decir, el voltaje que me va a caer aquí en esta resistencia es una fracción de lo que va a caer en todas las resistencias. Si fueran dos resistencias del mismo valor, pues aquí me va a caer la mitad del voltaje y aquí me va a caer la otra mitad del voltaje. Si son tres resistencias del mismo valor, entonces me quedaría en cada una de las resistencias un tercio del voltaje. Fíjense aquí, el voltaje 2 es el voltaje total multiplicado por esta fracción. La fracción es R2 sobre la suma de las resistencias. Esto también se entiende mejor cuando hacemos ejercicio. Este ejemplito que está aquí lo vamos a hacer en clase para entender cómo se dividen estos 20 voltios en estas resistencias. Si esta vale 5 ohmios, esta vale 3 ohmios y esta vale 2 ohmios. Lo vamos a hacer numéricamente en el salón, pero aquí se ve que, por ejemplo, V1, si aquí hay 5 ohmios y entre estas dos suman 5 ohmios, entonces aquí van a caer 10 voltios y entre estas dos van a caer los otros 10 voltios. ¿Cómo se dividen esos 10 voltios en estas dos resistencias? ¿Cómo se dividirán? 6 voltios aquí y 4 voltios aquí. Eso lo vamos a hacer numéricamente. El divisor de corriente es parecido a lo que acabamos de hablar. Esta corriente total se va a dividir en tres corrientes.
que pasan por cada una de estas resistencias. Veamos aquí, B es igual a I por R, ¿verdad? Pero si expresamos la resistencia como el inverso de la conductancia, y sabemos que en paralelo se suman las conductancias, o sea, la conductancia equivalente va a ser igual a la suma de las conductancias. Y vamos a obtener que la corriente I sub 1 es el voltaje que hay entre estos dos nodos entre R1. Aquí está. I sub 1 es el voltaje entre los dos nodos entre R1. Expresándolo en función de la conductancia, me va a quedar B por G1. Ahí sustituimos esta B que está aquí, la sustituimos con esta ecuación y me va a quedar lo mismo que tenía para el divisor de voltaje. La corriente que pasa por una de las resistencias va a ser la corriente total multiplicada por una fracción. Esa fracción va a ser la conductancia del elemento donde estoy calculando la corriente sobre la suma de las conductancias. Entonces, para voltaje la fracción se construye con resistencia y para corriente la fracción se construye con las conductancias. Donde haya mayor conductancia, donde este valor sea mayor, donde se conduzca mejor la corriente, será mayor la corriente. Donde se conduzca mejor. Para dos resistencias, en el caso particular de dos resistencias en paralelo, nos queda esta fórmula que podemos recordar fácilmente. Si, fíjense la equivalencia entre esta fórmula I sub 1 y esta que está aquí. Tenemos ahí sub G y arriba estamos expresando G1. Este G1 lo estamos expresando como el inverso de R1 y G1 y G2 lo estamos expresando como 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Cuando hacemos aquí la suma de fracciones, se me cancela este R1 con este R1 que está aquí y me queda esto. ¿Cómo recordamos esto? Bueno, en un divisor de corriente, si yo quiero calcular la corriente, en un divisor de corriente de dos resistencias, la corriente que circula por R1, por ejemplo, es la resistencia por donde no pasa la corriente sobre la suma de las resistencias. Repito, si quiero calcular la corriente que pasa por R1, el cálculo es la corriente total, que se me olvidó colocarla aquí, ahí se la voy a corregir, la corriente total multiplicada por la resistencia por donde no pasa la corriente entre la suma de las resistencias. Eso uno se lo aprende cuando lo practica bastante. Resistencia por donde no pasa. Este es un ejercicio también que vamos a hacer en el salón, pero aquí se pudiera ver fácilmente. Si tenemos dos resistencias del mismo valor, entonces estos 15 amperes se van a dividir de igual manera, ¿verdad? Se irían 7.5 por aquí y 7.5 por aquí. Ahora, ¿cómo se dividen estos 15 amperes en cada una de estas dos resistencias si esta es el doble de esta? Entonces, lo que quiero que vean aquí es la relación de proporcionalidad. Lo podemos hacer numéricamente en el aula, pero lo que quiero que vean es que por aquí, como esta resistencia es la mitad de esta, la proporcionalidad es que aquí la corriente va a ser el doble que por aquí. Como las dos resistencias tienen el mismo voltaje, la corriente por aquí va a ser el doble que por aquí, porque por aquí hay mayor resistencia, hay el doble de resistencia. Entonces estos 15 amperes, 10 se vienen por aquí y 5 se vienen por aquí. Donde hay mayor resistencia, habrá menor corriente. Por aquí se vienen 5 amperes y por aquí se vienen 10. Ahora veamos el concepto, o sea, cómo vamos a trabajar nosotros las fuentes en serie y también las fuentes en paralelo. Primero las fuentes en serie. Ya hemos visto que las diferencias de potencial se suman en el espacio, ¿verdad? Cuando vimos la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, cuando nosotros veamos dos resistencias que estén en serie,
No importa que haya un elemento entre ellos dos, pero si por esas dos fuentes pasa la misma corriente, o sea, si están en serie, se suman se suman algebraicamente el valor de las dos fuentes. Entonces sustituyo esas dos fuentes, yo las puedo sustituir por una sola, donde el valor va a ser la suma del valor de las dos fuentes que estoy combinando. Ahora, cuando tengamos dos fuentes de corriente en serie, pudiéramos encontrarnos con una contradicción, porque la fuente de corriente me fija la corriente que está pasando por el conductor, ¿verdad? Entonces, si yo tengo dos fuentes que tienen valores distintos, tendría una contradicción. No puedo decir a la vez que está pasando ISU1 y a la vez que está pasando ISU2. Entonces, como convención, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si ISU1 es mayor que ISU2, dejamos el valor de ISU1. Y si ISU2 es mayor que ISU1, dejamos el valor de ISU2. Es decir, vamos a tomar en cuenta como si quedara la fuente que es de mayor valor, y como si la otra se dañara. De estas dos fuentes dejamos la que tenga el mayor valor. Veamos las fuentes en paralelo. Para las fuentes en paralelo, dos fuentes de voltaje en paralelo también pudieran ocasionar confusión y una contradicción. ¿Por qué? Porque las fuentes de voltaje fijan la diferencia potencial entre los dos nodos. Si yo tengo dos fuentes en paralelo, yo no puedo decir a la vez que la diferencia potencial entre estos dos nodos es V1 y que también es V2, si V1 y V2 son distintos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos con la fuente de corriente. Vamos a dejar la fuente que tenga mayor valor y la otra no la consideramos. Es como si se dañara la fuente de menor valor. Entonces, si V1 es mayor que V2, dejamos como valor V1. Y si V2 es mayor que V1, dejamos como valor V2. Ahora, las fuentes de corriente en paralelo sí tienen sentido. Ahí no hay ninguna contradicción. ¿Por qué? Porque yo puedo estar diciendo que a este nodo entra una corriente ISU1 y que también a ese nodo entra esta corriente ISU2. En total, yo puedo sustituir estas dos fuentes de corriente en paralelo, las puedo sustituir por una que tengan la suma algebraica de estas dos corrientes. Ustedes imagínense que este nodo que está aquí es este mismo nodo. Entonces yo lo que estoy diciendo es que a ese nodo está entrando ISU1 más ISU2. Con ejercicios también lo vamos a entender mejor. Aquí tenemos un ejemplo que lo vamos a hacer en clase. Unos ejemplos muy sencillos. También vamos a ver rápidamente el concepto de rama independiente. Una rama independiente es una rama que no depende del resto del circuito. Por ejemplo, cuando yo tengo una fuente de corriente en serie con un elemento, ya esta fuente de corriente me está fijando la corriente por ese elemento. No va a depender de qué esté pasando en el resto del circuito. En ese caso, yo puedo retirar, si yo quiero estudiar el circuito para mayor facilidad, puedo retirar ese elemento porque eso no me está ocasionando ninguna información adicional. Ya está fijado, no importa lo que pase en el resto del circuito, ya está fijado cuál es la corriente y el voltaje en esa rama. Es independiente del circuito. Lo mismo pasa cuando tengo una fuente de voltaje que está en paralelo con un elemento. Ya está fijando cuál es el voltaje en los extremos. Al fijarle el voltaje, la ley que gobierna el elemento va a fijar la corriente. Entonces, no importa cómo yo resuelva el circuito, ya esto está definido aquí. Ya tiene su voltaje y su corriente definido. Estos se llaman ramas independientes y eventualmente uno las puede retirar del circuito porque no están afectando al circuito. Como las fuentes de corriente pueden soportar idealmente pueden soportar cualquier voltaje en sus extremos. Si yo quito este elemento, cuando yo analizo el circuito, el voltaje que antes había entre estos dos puntos, ahora
me quedaría entre estos dos puntos. Y no hay ningún problema en que yo haga eso. Ahora, si a mí me preguntan la potencia que está entregando esta fuente, ahí sí tengo que dejar este elemento aquí para saber que este elemento está consumiendo potencia. Igualito aquí. Si a mí me piden la potencia de este elemento, entonces tengo que dejar la rama, tengo que dejarla quieta allí para saber que está recibiendo potencia de la fuente. Con ejercicio lo vamos a ver. Miren este ejemplo que vamos a resolver numéricamente. No importa qué pase aquí, no importa qué valores hay aquí, ya el voltaje en los extremos de la resistencia está definido. No hay que hacer muchas ecuaciones. Entonces, en este ejemplo que está aquí, lo que vamos a hacer es, como tenemos este dato, con este dato vamos a calcular el voltaje en estas resistencias y ahí vamos a obtener el voltaje que hay entre estos dos nodos. Sabiendo el voltaje entre esos dos nodos, podemos calcular la corriente y la potencia en esta resistencia. Aquí la idea era hallar B sub S y después hallar la corriente que pasa por esta resistencia.